El doctor Marcus Vance se apoyó en la fría pared metálica de la enfermería, sorbiendo su tercera taza de café sintético. La nave médica neutral Solace llevaba semanas orbitando el límite de la zona de guerra, ofreciendo ayuda a cualquier bando lo suficientemente valiente como para solicitarla. La mayoría de las veces, eso significaba curar a humanos de la Federación Terrestre o tratar heridas menores. Entre las especies alienígenas más pacíficas atrapadas en el fuego cruzado, los Serans nunca pidieron ayuda. Los Arson eran una especie guerrera y orgullosa. Su imperio, que se extendía por docenas de sistemas estelares, tenía su propia medicina avanzada y menospreciaba la tecnología humana. Para ellos, los humanos eran débiles, una especie demasiado joven e ingenua para importar de verdad en el gran esquema de las cosas. Marcus había oído muchas historias sobre su desdén. Por eso, cuando llegó la señal de socorro, al principio no la creyó. «Repítelo», dijo Marcus dejando su café. Su voz era aguda, cortando el zumbido. El teniente Harris de la enfermería, el oficial de comunicaciones de la nave, estaba en la puerta. Su rostro estaba pálido. «Una nave Ericon», dijo Harris. «Piden asistencia médica. Las coordenadas ya están en nuestros sistemas de navegación». Marcus frunció el ceño. «Herón, ¿desde cuándo piden ayuda?» «No lo hacen». Harris respondió con voz inquieta. «Pero este sí». Su mensaje era ilegible, pero sonaba urgente. «El soporte vital falla. Múltiples heridas críticas». Marcus exhaló lentamente. Su mente se apresuró. Esto podría ser una trampa. Los Erickson no eran precisamente conocidos por su amabilidad. Pero Solace era una nave neutral, unida por su misión de salvar vidas, sin importar de quién fueran. Los instintos de Marcus como médico superaron sus dudas. «Dile al capitán que necesitaremos un equipo completo de traumatología». Marcus dijo, «Prepara la bahía de cuarentena. Esperemos que esto no sea un error». La lanzadera de rescate tembló al acoplarse a la nave Erickson averiada. Marcus estaba al frente del equipo. Su botiquín estaba atado a la espalda y la visera de su casco brillaba tenuemente en la penumbra. Los otros médicos lo siguieron de cerca. Sus rostros estaban tensos cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido. Marcus fue alcanzado. Por el hedor a metal quemado y ozono, el interior de la nave Ixen era un desastre. Cables chispeaban del techo y se hacían añicos. Los contras cubrían el suelo. Los cuerpos yacían dispersos entre los escombros, algunos vivos. La mayoría no estaban dispersos. Marcus ordenó con voz calmada a pesar del caos. Buscaron supervivientes. Los médicos se desplegaron buscando señales de vida. Marcus pasó por encima de una viga caída. Sus botas crujieron contra el cristal roto. Su escáner emitió un pitido, detectando un débil latido cercano. Siguiendo la señal, apartó un panel roto y se quedó allí paralizado, apenas respirando. Era una mujer Eriksen. Su piel plateada brillaba tenuemente bajo las luces de emergencia y unos intrincados tatuajes negros se curvaban en su rostro y brazos como arte viviente, incluso en su estado herido. Tenía un aire de realeza, como alguien acostumbrado a imponer respeto aquí. Marcus llamó al equipo. Se agachó junto a ella. Le comprobó el pulso. Era débil y su respiración era superficial. Tenía un corte profundo en el costado y la pierna doblada en un ángulo antinatural. El equipo llegó. Marcus notó algo extraño. Los otros supervivientes del Erickson, los conscientes, estaban arrodillados cerca. Con la cabeza gacha, susurraban en su idioma, pero una palabra sobresalía. El chip traductor de Marcus se activó y sus ojos se abrieron de par en par. Una realeza, no era una superviviente cualquiera, era una princesa, y a juzgar por la forma en que actuaban los demás, era lo suficientemente importante como para morir por ella. «Súbanla a una camilla». Marcus dijo, «Rápido, tenemos que movernos de vuelta a Solace». La enfermería era un hervidero de actividad.
Los supervivientes del Erickson fueron puestos en cuarentena mientras que LTH fue trasladado de urgencia a la enfermería de traumatología. Marcus se frotó. Al prepararse para la cirugía, trató a muchos humanos, pero la fisiología del Erickson fue un desafío completamente distinto. Sus cuerpos eran más resistentes, incluso más complejos. Su sangre brillaba débilmente bajo las luces como luz estelar líquida. Sus signos vitales se desplomaron. Una de las enfermeras gritó cuando Marcus entró en la enfermería. Escaneó los monitores. El estado de él era peor de lo que temía. Hemorragia interna, pulmón perforado, múltiples fracturas. Un milagro que siguiera viva, pero no duraría mucho sin intervención. Sus cuerpos rechazaban los analgésicos. Otro médico dijo con frustración en su voz: su química no encaja. Marcus apretó los dientes. Los Sarson eran notoriamente resistentes a la mayoría de los tratamientos humanos, lo que los dejaba con opciones limitadas y ninguna de ellas era buena. Necesito el kit de cirujano ñaños. Marcus dijo que la habitación se quedó en silencio. Doctor, eso es experimental. La enfermera dijo, nunca lo hemos usado en Ixon, está frío, podría salvarle la vida. Marcus interrumpió, o podemos sentarnos aquí y verla morir. Tú decides. Nadie discutió más. Trajeron el kit y Marcus comenzó el delicado procedimiento. Las máquinas microscópicas de los cirujanos ñaños, diseñadas para reparar tejido a nivel celular, eran arriesgadas, especialmente en una especie tan diferente como los Ixen, pero Marcus trabajó cuidadosamente guiando las diminutas máquinas a través de su cuerpo dañado. Pasaron horas. El sudor goteaba por la cara de Marcus mientras luchó por estabilizarla. Los nanocirujanos repararon el pulmón perforado, sellaron los vasos sangrantes y realinearon las fracturas. Finalmente, al cerrarse la última herida, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. Marcus se recostó. El agotamiento lo invadió. Había hecho todo lo posible, ahora dependía de ella. Quédate con nosotros, murmuró, mirando a la princesa inconsciente. No has terminado de morir bajo mi cuidado, mientras salía de la sala de traumatología. Marcus no podía evitar la sensación de que salvar a LTH era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo peligroso. Marcus caminaba nerviosamente fuera de la sala de traumatología. La sala médica estaba inusualmente silenciosa. El zumbido de las máquinas era el único sonido que rompía la quietud. La condición de L se había estabilizado, pero no era seguro que sobreviviera. Los nanocirujanos habían trabajado, pero su cuerpo seguía rechazando el tratamiento de formas que no podían comprender. No pudo evitar sentir el peso de la decisión que había tomado de usar tecnología humana en ella. Sus ojos se dirigieron a la puerta de la sala de traumatología cuando la enfermera ella entró. Su expresión era seria. Despierta, dijo en voz baja. Sus signos vitales son fuertes, pero no responde a los sedantes. Está bien, es diferente. Marcus asintió. Necesito hablar con ella. Entró en la sala de traumatología y encontró a LTH inmóvil en la cama. El brillo del BLYT hacía que su piel pareciera aún más etérea, pero sus agudos ojos dorados estaban muy abiertos y se fijaron en él en cuanto entró. Dr. Marcus Vance, médico humano, dijo con voz débil pero clara. Sálvame. Marcus tragó saliva, sorprendido de que pudiera hablar con tanta calma. Después de todo lo que había pasado, hice lo que pude. Has pasado por mucho. La mirada de LTH nunca se apartó de la suya. Arriesgaste tu vida y tu nave por mí, dijo con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Por qué Marcus dudó? No estaba seguro de cómo explicárselo, especialmente a alguien como ella, alguien de una familia real, una especie con un historial de ver a los humanos como poco más que hormigas bajo sus pies. Porque es mi trabajo. Marcus dijo simplemente. Hago un juramento para salvar vidas, sin importar quiénes sean. LTH asintió lentamente. Sus ojos, suavizándose,
Tienes un honor raro entre los de tu especie. Su rostro se sonrojó ligeramente ante el cumplido, aunque no estaba seguro de si era genuino o una forma de manipularlo. Hizo a un lado la pelea. ¿Cómo te sientes? Ella se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor, pero aún así, intentando incorporarme. Extraño. Me siento diferente. Mi cuerpo está cambiando. Mis células están rechazando el proceso de curación y, sin embargo, hay una calidez. Algo que no entiendo. Es tu medicina. Marcus miró los puntos rojos en los monitores. Eso es imposible. Los nanocirujanos no deberían trabajar en Ericon en absoluto. Tu fisiología es demasiado diferente. Lo sé, dijo LTH, pero de alguna manera lo ha hecho y me hace preguntarme cómo es que tu gente puede salvarme cuando nadie más pudo. Marcus frunció el ceño. No estoy seguro de cómo explicarlo. Pero no son solo los nanocirujanos. Tuviste suerte de que llegáramos a tiempo. Podría haber sido al revés. La expresión de él se volvió seria. No importa. Estoy en deuda contigo y te pagaré por tu servicio. Marcus, humano. Negó con la cabeza. No lo hice por pago. Lo hice porque era lo correcto. Ella entrecerró los ojos. Dices que es lo correcto, pero te equivocas. Siempre hay un precio para todo. Se detuvo. Sus ojos escudriñando su rostro. Encontraré la manera de pagarte, lo quieras o no. Marcus no estaba seguro de cómo responder. No estaba acostumbrado a que la gente le agradeciera, y mucho menos a hacer promesas, pero antes de que pudiera decir nada, la puerta de la sala de trauma se abrió con un suave siseo. El capitán Rer, el oficial al mando del Solace, entró en su rostro severo. Frunció el ceño al ver a Marcus de pie junto a la cama de L. Doctor, ¿cómo está? Rainer preguntó con voz entrecortada. Está estable. El capitán Marcus respondió, pero no estoy seguro de cuánto durará. Su cuerpo aún se está adaptando al tratamiento. Rainer levantó una ceja, ajustándose. Este no es un procedimiento sencillo. Marcus, has usado tecnología experimental en una especie alienígena. Tú, negociando territorio peligroso aquí. ¿Entiendes eso? Marcus no miró. Lejos. Sé lo que hago. No podía dejarla morir. La expresión de Rainer se endureció. Lo entiendo, pero el Imperio Arisen no juega con las mismas reglas que nosotros. Si descubren lo que has hecho, podría significar la guerra. Has puesto toda esta nave en peligro. La voz de L cortó la tensión. Como un cuchillo, déjalos venir, dijo entrecerrando los ojos. No se atreverán a tocar esta nave. No después de lo que él ha hecho por mí. Rainer se giró hacia ella, claramente sorprendido por su confianza. No estás en posición de amenazar, princesa, dijo con frialdad. Tu gente está en guerra con nosotros y no voy a arriesgarlo todo por una vida. No importa lo importante que creas que eres. LTH no se inmutó. No volverás a hablarme así, dijo. Su tono era firme y lleno de autoridad. Puede que sea un prisionero ante tus ojos, pero me respetarás y cuando mi padre se entere de esto, todos lo lamentarán. El rostro del capitán se ensombreció, pero antes de que pudiera responder, Marcus intervino. Ya basta. El capitán Marcus dijo con voz firme. No estamos aquí para luchar, estamos aquí para sanar. LTH ya ha pasado por suficiente. Rainer lo miró fijamente un largo rato antes de darse la vuelta y salir furioso de la habitación murmurando en voz baja. La tensión en la habitación no disminuyó, pero al menos no aumentaba. Lart se giró hacia Marcus. Sus ojos dorados estaban llenos de gratitud. Gracias. Te has ganado mi respeto. Marcus le dedicó una sonrisa forzada. Solo hacía mi trabajo. No pareció satisfecha con la respuesta, pero la dejó pasar. Se recostó en la cama, cerrando los ojos un momento mientras luchaba contra el agotamiento por todo lo sucedido, pero entonces, como si recordara algo, volvió a abrir los ojos y fijó en Marcus una mirada intensa.
Hiciste más que salvarme. Dijo en voz baja. Me has dado una oportunidad de algo que nunca creí posible y por eso te debo una deuda. Marcus no supo cómo responder, pero antes de que pudiera pensar en algo que decir, las puertas de la enfermería se abrieron una vez más. Era una delegación de oficiales de Erickson y su presencia provocó un escalofrío en la habitación. Parecía que el verdadero problema apenas comenzaba. El aire en la enfermería se volvió denso cuando los oficiales de Eren entraron en la habitación. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron a Marcus y a LTH, que yacía en su cama aún recuperándose de sus heridas. Los oficiales eran altos, sus rostros angulosos estaban marcados por los mismos tatuajes plateados que los de LTH, aunque sus expresiones eran mucho menos serenas. El líder del grupo, un hombre grande con ojos rojo oscuro, dio un paso adelante. Sus botas resonaron contra el suelo. Princesa LTH, dijo el oficial. Su voz era como grava. Vendrás con nosotros. La mirada de LTHK permaneció firme al encontrarse con la mirada del oficial. No se inmutó. No voy a ninguna parte, dijo con firmeza. Marcus la observó tenso y alerta, de pie junto a su cama. Los oficiales podían ser de una especie diferente, pero su hostilidad era evidente. Incluso sin palabras, podía sentir el peligro, la tensión entre ellos. Todos ellos no eran soldados comunes, eran parte de la Guardia Real. No, tienes una opción, respondió el oficial con su voz. Rebosante de autoridad, el Caín ha ordenado tu regreso. Estamos aquí para llevarte a casa. Marcus dio un paso adelante. Su corazón se aceleró. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero no iba a dejar que se la llevaran sin luchar. No puedes simplemente llevártela, dijo con voz tranquila pero firme. Está bajo mi cuidado. Necesitarás mi permiso para moverla. Los ojos del oficial brillaron con irritación. No eres más que un médico humano. Tu permiso es irrelevante. Hazte a un lado. LTH. Levantó una mano. Detuvo a Marcus antes de que pudiera decir nada más. Está bien, dijo en voz baja. Sé lo que hay que hacer. El oficial asintió una vez, claramente complacido de que no hubiera opuesto más resistencia. Pero antes de que pudiera dar la orden de moverla, LTH volvió a hablar. Su voz fría y llena de autoridad. Aquí está pasando más de lo que entiendes, dijo con sus ojos dorados, mirando a los oficiales. Sé por qué has venido, pero no volveré al palacio hasta que tenga respuestas. La expresión del oficial vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Su compostura no te permite exigir, princesa. Dijo que eres débil y que volverás con nosotros, te guste o no. Marcus sintió que la tensión aumentaba en la habitación. LTHK entrecerró los ojos. No seré un peón en el juego de nadie. Dijo que su voz se elevaba con cada palabra. Hay quienes me quieren muerta y no volveré a sus manos sin saber quién está detrás de esta traición. En ese momento, uno de los otros oficiales dio un paso al frente. Con un ligero temblor en la voz, princesa, por favor, dijo. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia el líder. Solo seguimos órdenes, no somos tus enemigos, pero la mirada de LTHK no vaciló. Entonces me lo contarás todo. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Marcus, inseguro de qué hacer, respiró hondo y miró al oficial líder. Lo último que quería era verse envuelto en la política de Erickson, pero LTH tenía razón. Había algo más grave ocurriendo. Algo peligroso. No tenemos tiempo para esto. El oficial líder espetó. Su paciencia se está agotando. Que vengan con nosotros ahora. El rey lo exige. Lard permaneció en silencio. Su expresión era indescifrable, pero Marcus pudo ver el conflicto en sus ojos, la vacilación. Ella no era solo una princesa, era una líder. Y su mente corría con pensamientos sobre lo que estaba en juego, pasara lo que pasara. Estaba claro que las órdenes de su padre no eran tan directas como parecían.
Antes de que la situación pudiera escalar aún más, la puerta de la enfermería se abrió de nuevo. El capitán Rer entró. Su rostro se tensó por la ira. Sus ojos inmediatamente encontraron a Marcus y a LTH, y luego se dirigieron a los oficiales Ixen. Esta es una nave médica neutral. El capitán Rer dijo. Su voz era firme. Nadie se va sin mi permiso. El oficial. Los ojos del líder se entrecerraron. Somos humanos de la realeza. Solo respondemos al rey, y yo respondí. A la federación, Rer respondió. Acercándose a los oficiales, si cree que puede. Waltz, aquí llevarse a alguien sin seguir el procedimiento adecuado, se avecina otra cosa. El enfrentamiento se prolongó en un silencio denso con amenazas tácitas. LTH finalmente habló. De nuevo, su voz baja pero con peso. Necesito que confíes en mí, dijo. Sus ojos se dirigieron a Marcus. Esto no es solo una cuestión de deber político. Hay quienes en mi familia me verían muerta y creo que uno de ellos está detrás de este atentado contra mi vida. El corazón de Marcus dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en voz baja. Lart lo miró. Su expresión se suavizó por un momento. Mi primo, el príncipe Coral, siempre ha invitado a mi médico. Y ahora, con la salud de mi padre en declive, cree que puede tomar el trono. Me mataría si eso significara asegurar su lugar como gobernante del Imperio Eren. La mente de Marcus se aceleró. Un golpe político, una lucha de poder, esto era mucho más que una misión de rescate. Se estaba convirtiendo en un mortal juego de tronos. El capitán Rer levantó una ceja. ¿Así que estás diciendo que estás? No solo huyes de las órdenes de tu padre, huyes de un traidor. Lart asintió. Sí, y necesito averiguar quién está involucrado antes de regresar. Si regreso ahora, me arriesgo a ser asesinado. Antes de que pueda detenerlos, el oficial líder abrió la boca para discutir, pero Marcus dio un paso adelante. Su voz era firme. No la dejaré ir a ningún lado hasta que tengamos respuestas. Si esto es tan serio como dice, necesitamos saberlo todo. No pueden llevársela así. Rainer miró a LTH y luego a los oficiales. Si lo que dice es cierto, no podemos permitirnos dejarla ir. Tendrán que hablarlo con la Federación. Los oficiales de Eren intercambiaron miradas. Su tensión era palpable. El oficial líder finalmente habló. Su voz era más fría que antes. Entonces lamentarán esta decisión. Dijo que informaremos al rey de sus acciones. Lart sostuvo su mirada sin pestañear. Déjenlo venir. Lo enfrentaré cuando esté listo. Con eso, los oficiales se dieron la vuelta y salieron de la habitación, dejando a Marcus y a LTH solos una vez más. El silencio era ensordecedor. Marcus miró a LTH. Con la mente dando vueltas, no sabía qué iba a pasar a continuación, pero una cosa era segura. Lo que fuera que estuviera sucediendo en el Imperio Ixen estaba a punto de arrastrarlos a todos a una tormenta mucho mayor. La puerta de la enfermería se cerró con un siseo. Tras la partida de los oficiales de Eren, dejando a Marcus y a LTH de pie en un silencio incómodo, el aire estaba cargado de tensión y el zumbido de los sistemas de la nave parecía más fuerte que nunca. Marcus intentó calmar la respiración, pero su corazón latía aceleradamente con una mezcla de preocupación por LTH e incertidumbre sobre el futuro. LTH permaneció inmóvil, sus ojos dorados, perdidos en sus pensamientos, su expresión era indescifrable, pero la tensión en su postura lo decía todo. Después de unos instantes, se giró hacia Marcus. Sus miradas se encontraron con las de él. No sé cuánto tiempo podré quedarme aquí, Dr. Vance, dijo en voz baja. Los Serikon son persistentes y no se rendirán. Enviarán más soldados, más agentes. Necesito su ayuda. Marcus se quedó paralizado por un momento, procesando todo lo que había dicho. Una conspiración política, un primo asesino, la amenaza de muerte que pendía sobre su cabeza. Era mucho que asimilar.
Solo había pretendido salvar una vida, pero ahora estaba envuelto en algo mucho más grande. El Imperio Eren no solo estaba en guerra con otros, se estaba devorando a sí mismo desde adentro. ¿Qué necesitas que haga? Marcus, rápido. Su voz era firme a pesar de la confusión que se arremolinaba en su mente. No podía echarse atrás. Ahora ella lo necesitaba y, lo más importante, la verdad necesitaba salir a la luz. LTH le dedicó una pequeña sonrisa apreciativa, aunque teñida de tristeza. Necesito información. Necesito encontrar a las personas que están detrás de esto. Si regreso al palacio sin saber quién está detrás de la trama, arriesgo mi vida. Arriesgo la vida de todos los que están conmigo. Marcus asintió. Ed. Su mente ya estaba trabajando. Así que averigüemos quién está detrás de esto. Entonces empezaremos con tu primo, el príncipe Coral. Los ojos de L parpadearon con una oscura emoción. Ira, quizás o traición. Coral es peligroso. Siempre ha tenido hambre de poder. No estoy seguro de que se detenga conmigo. Mataría a mi padre si eso significara tomar el trono. Marcus se frotó las sienes. Intentando pensar con claridad, él no era un espía, era un médico, pero LTH tenía razón. Esto era más que solo salvarle la vida. Si lo que decía era cierto, podría tener consecuencias de gran alcance. De acuerdo, dijo Marcus. Finalmente, con voz firme, necesitaremos un plan si vamos tras Coral. Necesitaremos refuerzos. Necesitaremos información sobre sus movimientos, sus aliados, todo. Lart negó con la cabeza. No puedo arriesgarme a enviar más mensajes. Coral controla la mayor parte de las comunicaciones del palacio. Me atraparían antes de que pudiera enviar una señal. Marcus pensó por un momento. Sus ojos escaneaban la habitación. No era un soldado, pero tenía algunos ases bajo la manga. Entonces tendremos que ser más listos. Usaremos lo que tenemos. El Solís tiene muchos recursos. Sensores de comunicaciones. Inteligencia. Podemos usarlos para rastrear los movimientos de Coral a distancia. LTH frunció el ceño, aún inseguro. ¿Y si nos atrapan? ¿Y si vienen a por ti? Marcus le dio una razón. Sonrió con seguridad, aunque no llegó a sus ojos. No le temo al pequeño peligro. Tenemos un trabajo que hacer y lo haremos discretamente. Pero necesitaremos tu ayuda. Ya conoces el palacio, la gente, tienes que darnos toda la información posible. Lart dudó. Miró sus manos, que aún estaban vendadas por las heridas sufridas. Tras una larga pausa, asintió. Despacio, de acuerdo, haré lo que pueda. Marcus se giró hacia la consola de la enfermería y sacó un mapa del Imperio Ixen. Amplió la imagen de la capital, donde se encontraba el Palacio Real. El territorio natal de Coral era una metrópolis en expansión con tecnología avanzada y estructuras imponentes. Sería casi imposible moverse por la ciudad sin ser visto, pero con las herramientas adecuadas podría ser posible. Mientras comenzaba a introducir comandos en el sistema, sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. La puerta se abrió y el capitán Rer apareció en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo con tono sombrío. No dejaba lugar a discusión. Marcus se giró para mirarlo, con el corazón encogido. Había esperado una confrontación, pero no era el momento. Rer se acercó. «No me gusta esto, Marcus. No me gusta hacia dónde va esto. Ericon, no olvides un desaire. Si la ayudamos, oficialmente elegiremos un bando en su guerra». Marcus levantó una ceja. Sin ceder, no elegiremos bando. Solo ayudamos a una persona necesitada. Rainer entrecerró los ojos. Así no lo verán los Arens. No les importa la neutralidad de la Federación y si Korl descubre que estás involucrado, serás marcado. Toda la nave lo estará. La voz de L era firme, pero con un matiz de preocupación. Ya estamos marcados. Si sabe que estoy viva, la Federación no podrá protegernos. Estamos solos.
Rainer hizo una pausa, asimilando sus palabras por un largo momento. Solo hubo silencio. Finalmente, exhaló lentamente. Bien, pero no estás haciendo esto solo. Te ayudaré, pero tienes que prometerme que no pondrás a toda la nave en riesgo. LTH se giró hacia Marcus. Su mirada se cruzó con la suya con una sensación de determinación. Ya estamos en riesgo, pero si no nos detenemos, esto solo empeorará para todos. Rer gruñó de acuerdo. De acuerdo. Entonces ayudaremos, pero quiero saberlo todo, cada movimiento que haga Coral, cada plan que tengas. Si esto se complica, debemos estar preparados. Marcus asintió, sintiendo el peso de la situación sobre él. Ya no se trataba solo de curar heridas, se trataba de prevenir una guerra. Una guerra que podría destrozar no solo el Imperio Ricon, sino toda la galaxia. LTH sonrió. Sus ojos se llenaron de una silenciosa gratitud. Gracias, capitán. No sabe lo que esto significa para mí. Rane no le devolvió la sonrisa. Simplemente haga el trabajo. Contamos con usted. Cuando Rer se fue, Marcus volvió a la consola. No tenía ni idea de cómo terminaría esto, pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. Ahora estaban todos juntos en esto y si fallaban, las consecuencias serían catastróficas. El siguiente paso dependía de ellos. Los días siguientes a bordo del Solace estuvieron llenos de un silencio. Urgencia. La tripulación trabajaba en las sombras intentando pasar desapercibida mientras reunían la información que necesitaban. Marcus nunca había formado parte de una operación encubierta y rápidamente se dio cuenta de lo diferente que era a tratar heridas. Esta era una guerra, aunque silenciosa, librada con información en lugar de armas. Lart se recuperaba constantemente. Aunque sus heridas la dejaban más débil de lo que quería admitir, Marcus seguía atendiendo sus heridas, pero ahora su enfoque estaba en la tarea en cuestión. Recopilar la información que la ayudaría a exponer la verdad tras la traición de su prima. El capitán Rer había cumplido su palabra, aunque no estaba entusiasmado. Había accedido a ayudar. Les dio acceso a los sistemas y sensores de la nave, lo que permitió a Marcus y a LTH buscar cualquier cosa que pudiera apuntar a los planes de Coral, pero cada movimiento que hacían era un riesgo. Un riesgo que podía llevar a que la nave quedara expuesta o, peor aún, a atacar. Marcus se sentó frente a una pantalla brillante en la enfermería, escaneando archivos cifrados. No hay nada aquí, murmuró para sí mismo, frustrado, construyendo. Los Seren son demasiado buenos ocultando sus huellas. LTH, sentado en la cama frente a él, levantó la vista de su base de datos. Coral es cuidadoso, siempre lo ha sido, pero no puede ocultarlo todo para siempre. Marcus se giró hacia ella, arqueando una ceja. ¿A qué te refieres? Los ojos de Led brillaron con una mezcla de determinación y algo más oscuro. ¿Quizás ira? Lo conozco. Sé cómo piensa. Me subestimará, como siempre lo ha hecho. Pensará que soy débil, que soy una prisionera, pero se equivoca. Marcus se recostó en su silla, sin saber qué decir. Había oído las historias sobre la familia real de Ariken, las rivalidades, las luchas de poder, pero esto era real, no solo historias. LTH era parte de este mundo peligroso y Marcus se estaba hundiendo más en él, le gustara o no. El imperio Eren es frágil. LTH continuó en voz baja y firme. La toma de poder de Coral pone en riesgo todo el sistema. Si logra tomar el trono, no habrá nada. Pero Kous y yo no podemos permitir eso. Marcus asintió, comprensivo. Su determinación. Podía ver el peso de la responsabilidad en sus ojos. Ya no luchaba solo por su vida. Luchaba por su gente. Lo encontraremos. Marcus dijo con voz firme. Rastrearemos sus movimientos. Sus aliados solo necesitamos tiempo. Lart negó con la cabeza. El tiempo es lo único que no tenemos. Cada momento que desperdiciamos. Coral se acerca a su objetivo. Debemos actuar ahora.
Marcus pensó un momento y luego volvió a la consola. Bien, investiguemos más a fondo. Si no podemos encontrarlo directamente, podemos seguir el dinero. La gente como Coral siempre tiene un rastro financiero, incluso si se esconden. Sus movimientos. Veamos quién financia sus operaciones. LTH asintió con la expresión concentrada. Es una buena idea. Averigüemos de dónde viene el dinero. Trabajaron juntos en silencio. Marcus tecleaba comandos mientras LTH usaba su conocimiento del funcionamiento interno del palacio para guiarse. La tensión en la enfermería era intensa mientras escarbaban entre capas de archivos cifrados, buscando cualquier indicio de corrupción o intenciones ocultas. Pasaron horas, pero finalmente Marcus encontró algo. Una serie de mensajes codificados vinculados a una cuenta que había estado moviendo grandes sumas de dinero. No era evidencia directa, pero fue un comienzo. Lo entendió. Marcus dijo con voz aguda: estas transacciones están vinculadas a algunas figuras clave dentro del palacio, funcionarios de alto rango que tendrían los medios para apoyar el ascenso de Coral al poder. Lard se inclinó sobre ella, escaneando los datos rápidamente. Estos nombres son asesores de confianza, gente en la que mi padre ha confiado durante años. Coral los tiene en su bolsillo. La mente de Marcus corría. Esto no era solo una lucha de poder entre primos, era una conspiración con profundas raíces en el gobierno de Eren. Si Coral ya había corrompido a algunos de los altos funcionarios del imperio, era solo cuestión de tiempo antes de que tomara el control total. Necesitamos exponer esto. Marcus dijo con voz urgente. Si podemos hacer llegar esta información a las personas adecuadas, podemos detenerlo antes de que vaya demasiado lejos. Los ojos de él se oscurecieron. Coral no nos dejará hacer eso. Hará lo que sea necesario para silenciarlo. Marcus miró a la puerta. Su pulso se aceleró. Sabía que ella tenía razón. Los Eren no tenían piedad de los traidores. No se detendrían ante nada para mantener su control del poder. De repente, la puerta de la enfermería se abrió. Rer se quedó en la puerta. Su rostro sombrío. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Hay una nave en los sensores. Es Erickson. El corazón de Marcus dio un vuelco. ¿Qué tipo de nave? La expresión de Rainer era dura. Un buque de guerra se dirige directo hacia nosotros. Los ojos de él se abrieron de miedo. Coral nos encontró. Marcus se levantó rápidamente. Su mente corría. ¿Qué hacemos? No podemos escapar de ellos. Rainer se adentró más en la habitación. Sus ojos nunca se irían. No podemos escapar de ellos, pero podemos escondernos. Necesitamos salir del alcance de sus sensores o seremos blancos fáciles. Lard. Ed. Rápido. Hay una pequeña luna cerca de aquí. Está deshabitada. Podemos usarla para escondernos y hacer nuestro siguiente movimiento. Rainer no lo dudó. De acuerdo, iremos allí, pero debes estar preparado. Para moverse rápido. No tenemos mucho tiempo ya que Rer queda para dar órdenes a la tripulación. Marcus se giró hacia LTH. ¿Estás listo para esto? LTH le dirigió una mirada determinada. El fuego en sus ojos no cambió. No tenemos opción. Lucharemos. Sobreviviremos si nos aseguraremos de que Coral no gane. Marcus asintió. Una sensación de determinación se apoderó de él. Esto había ido más allá de salvar una vida. Se trataba de salvarlo todo, detener una guerra, prevenir un golpe de estado y no se echaría atrás. La luna era un lugar frío y árido. Su superficie era un páramo gris de rocas irregulares y cráteres profundos lejos de las bulliciosas ciudades del Imperio Oren. Pero para Marcus, LZTH y la tripulación del Solace, era el lugar perfecto para esconder la nave de guerra, que los había estado rastreando. Aún estaba lejos, pero no podían permitirse ningún riesgo. La tripulación trabajaba en un frenesí de actividad, preparando la nave para una partida rápida. LTH, aunque aún débil por sus heridas,
permaneció al lado de Marcus. Su mirada aguda y alerta como siempre. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Rer. Su voz, tensa por la urgencia, se unió a ellos en la enfermería. Si envían una patrulla a buscarnos, nos encontrarán. Tenemos que seguir avanzando. Marcus asintió. Sus pensamientos corrían. Habían llegado hasta aquí, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. ¿Cuál es el plan?, preguntó, volviéndose hacia Rainer. Nos dirigimos hacia el otro lado de la luna. Rainer dijo que hay un cañón allí que debería darnos algo de cobertura. Si nos mantenemos agachados, podemos evitar sus sensores. LTH lo miró con el rostro serio. ¿Y si nos encuentran? En fin. Rainer entrecerró los ojos. Su mano, apoyada en la empuñadura de su arma, dijo, luchamos. Marcus sintió la tensión en el aire, pero la apartó. No había tiempo para pensar en qué pasaría si. Tenían un trabajo que hacer. El Solace era su única oportunidad de escapar y si no actuaban rápido, quedarían atrapados al descubierto. Se giró hacia LTH intentando evaluar su fuerza. Parecía agotada, pero su determinación era inquebrantable. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?, preguntó. La preocupación se acentuó en su voz. Lartdio le dedicó una leve sonrisa decidida. He pasado por cosas peores. Marcus no dudaba de ella, pero también sabía. Sabía que no podía seguir esforzándose para siempre. Tomó nota mental de vigilar su salud, pero por ahora no tenían más opción que seguir avanzando. De acuerdo. Marcus dijo, vamos a la cabina, Rainer. Tú tomas la iniciativa. Seguiremos tus instrucciones. Rainer asintió. Grim, prepárate. Esto podría complicarse. La tripulación se apresuró a sus puestos y pronto el Solace se alejaba silenciosamente de la superficie lunar. Marcus estaba sentado en la cabina mirando la pantalla mientras se acercaban al cañón. Rie había mencionado que la nave de guerra seguía ahí fuera. Su presencia era un recordatorio constante de que estaban siendo perseguidos. Lart se quedó a su lado. Sus dedos tocaron ligeramente el panel de control. Ya casi llegamos, dijo en voz baja. Su voz era firme a pesar del miedo en sus ojos. Marcus la miró. Quédate cerca de mí. Si algo sale mal, te llevaremos a Safety First. LTH negó con la cabeza. No me iré hasta que esto termine. Marcus quería discutir, pero sabía que era inútil. LTH estaba terca y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. No podía culparla por eso cuando el cañón apareció a la vista. La voz de Rainer crepitó por el comunicador. Tranquilos todos. Vamos a. Baja del radar. Sin luces, sin ruido. Marcus sintió que los motores de la nave se silenciaban mientras descendían. Las paredes del cañón se cernían frente a él. La oscuridad del cañón los envolvió y por un momento sintió como si hubieran desaparecido en el vacío. Pero la pieza duró poco. Una luz de advertencia parpadeó en la consola, seguida de un pitido urgente. Nos han visto. La voz de Rerk se escuchó baja y seria. Prepárense. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, la nave fue sacudida por una poderosa explosión. Solace se tambaleó violentamente, lanzándolo contra su asiento. Lart se tambaleó, pero se agarró al panel de control. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Marcus intentando recuperar el control de la nave. Estamos bajo fuego. Él respondió. Nos tienen en la mira. Marcus accedió rápidamente a los sensores intentando encontrar una forma de evadir el fuego enemigo. La nave se acercaba rápidamente, cargando sus armas. Rainer, ¿puedes sacarnos de aquí?, llamó Marcus. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles. La voz de Rainer era firme pero urgente. Lo intento. Necesito más tiempo. Marcus se giró hacia LTH. Con el corazón latía con fuerza. ¿Puedes hacer algo para ayudar? Ayuda. Los ojos de L estaban concentrados.
Sus dedos se deslizaban sobre el panel de control cercano. Hay un sistema oculto que podemos usar. Un dispositivo de camuflaje de emergencia. Es arriesgado, pero podría darnos algo de tiempo. Hazlo, ordenó Marcus. Lart asintió e introdujo una serie de comandos. Por un momento, no pasó nada. Entonces, con un suave suspiro, la silueta de la nave comenzó a desvanecerse, fundiéndose con el cañón circundante. No era perfecto. Aún había tenues distorsiones en el aire a su alrededor, pero fue suficiente para que los sensores de la nave perdieran la señal. El fuego de la nave cesó y la nave se desvió de su curso, incapaz de rastrearlos. Marcus dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Estaba demasiado cerca. El rostro de él estaba pálido, pero logró esbozar una leve sonrisa. Aún no estamos fuera de peligro. La voz de Rainer volvió a sonar, esta vez con un toque de alivio. Buen trabajo, LTH, pero aún no estamos a salvo. Se reagruparán y volverán por nosotros. Marcus miró por la ventana de la cabina. El cañón era estrecho, con acantilados escarpados a ambos lados. Era el escondite perfecto. Pero no podían quedarse allí para siempre. Teníamos que decidir nuestro próximo movimiento. LTH se giró hacia él. Su expresión era seria. Teníamos que encontrar a Coral ahora. Si nos quedábamos aquí demasiado tiempo, nos encontrarían. No podíamos esperar. Perder más tiempo. Marcus sintió el peso de sus palabras. Cuanto más permanecieran ocultos, más cerca estaría Coral de asegurar su trono. No podían permitirse esperar. De acuerdo, dijo con voz firme. Déjenos hacer nuestro próximo movimiento. Encontraremos a Coral. Desenmascararlo y acabar con esto. El Solace se adentró en el cañón. Sus motores apenas si eran un susurro contra el silencio de la luna. Por ahora estaban a salvo. Sabían que la guerra estaba lejos. Sobre el cañón, las paredes se alzaban a su alrededor mientras el Solace flotaba a la deriva. Escondiéndose silenciosamente del buque de guerra, seguían cazándolos. El tiempo se agotaba y cada minuto que pasaban escondidos parecía un riesgo. Las fuerzas de Coral eran implacables y no podían permitirse permanecer ocultos para siempre. Marcus miró fijamente el panel de control. Sus manos se cernían sobre las teclas. Nunca había estado en una situación como esta antes de ser médico. Siempre había significado ayudar a la gente, no huir del ejército de Eren ni planear una rebelión, pero ahora no tenía opción. Su misión se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Lart estaba sentada a su lado. Su rostro estaba pálido, pero resuelto a pesar del agotamiento por sus heridas. No había rastro de miedo en sus ojos. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario para detener a su primo y poner a la gente a salvo. No podemos seguir huyendo, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Tenemos que atacar antes de que Coral fortalezca aún más su posición. Lart asintió lentamente. Sabemos dónde se esconde. El Palacio Real ya no es seguro para él. Irá a su base secreta en Draza, la que solo conocen unos pocos de sus seguidores más leales. Si vamos allí, puede pillarlo desprevenido. Marcus la miró fijamente. Su mente, corriendo Draza, es una luna industrial. Terreno peligroso y la seguridad será estricta. Sé que dijo LTH, pero es nuestra única oportunidad. Tenemos que llegar antes de que escape al resto del imperio. Marcus exhaló lentamente. No tenía otra opción. Si iban a detener a Coral y su ascenso al poder, tenían que actuar ya. Se giró hacia Rainer, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Capitán, ¿podemos llegar a Draza sin ser notados? Marcus preguntó a Rerk. Su voz era firme. No será fácil. Las fuerzas Ixen estarán patrullando la zona y nuestro dispositivo de camuflaje no durará para siempre, pero es la única oportunidad que tenemos. Marcus asintió y nos vamos. Preparada la tripulación. Nos dirigimos a Draa.
Los motores de la nave cobraron vida y pronto el Solace volvió a moverse, deslizándose silenciosamente por los estrechos cañones de la luna. No tenían más opción que esperar que la nave de guerra estuviera lo suficientemente lejos como para evitar su escape mientras se acercaban a las coordenadas. Marcus sintió una mezcla de anticipación y temor. El enfrentamiento final con Coral estaba cerca. Terminaría en victoria o en fracaso. Pasaron las horas y finalmente llegaron a la superficie de Drosa. La luna estaba oscura, iluminada solo por luces mineras dispersas y el resplandor de fábricas distantes. El paisaje era duro y árido, lleno de rocas afiladas y cráteres. Era el lugar perfecto para esconderse y el lugar perfecto para un enfrentamiento. Hemos llegado. Rer anunció que tendríamos que mantenernos agachados y evitar ser detectados. Marcus se puso de pie, girándose hacia Lid. ¿Estás lista? No dudó. He estado lista para esto durante mucho tiempo. La tripulación desembarcó rápidamente. El aire estaba cargado de tensión. Mientras se movían por el terreno rocoso de la luna, eran un grupo pequeño, pero tenían algo que Coral no sorprendió. Lart los condujo a una entrada oculta, un túnel secreto conocido solo por los miembros más confiables de su familia. Mientras se movían por los oscuros pasadizos, Marcus no pudo evitar sentir el peso de la misión presionándolo. Llegaron a una gran cámara tenuemente iluminada y bordeada de el antiguo Oren. Símbolos al fondo de la sala. Un panel de control parpadeó mostrando un mapa de la base. La ubicación de Coral estaba marcada y estaba más cerca de lo que pensaban. Ya casi llegamos. Lart susurró su voz. Voz tensa. Solo necesitamos llegar a la sala de comando central y luego podremos acabar con él. Marcus asintió. Su pulso se aceleró. No podían permitirse ningún error. Ahora tenían que llevarse a Coral. Sorpresivamente, al acercarse a la sala de mando, oyeron voces. Un par de guardias de Coral estaban apostados afuera. Sus armas estaban listas. Rainer les indicó al equipo que se detuvieran. Su expresión era sombría. No podemos dejar que alerten al resto de la base. R susurró. LTH, sorprendentemente tranquila. Dio un paso adelante. Me encargaré de esto antes de que alguien pudiera reaccionar. Se movió a la velocidad del rayo. Desarmó a un guardia y lo dejó inconsciente en segundos. El otro guardia intentó dar la alarma, pero Marcus ya estaba sobre él en cuestión de segundos. Ambos guardias fueron sacados. Sus armas yacían inofensivas en el suelo. La puerta de la sala de mando se abrió y entraron con las armas desenvainadas. Coro estaba allí, de pie frente a un enorme panel de control, de espaldas a ellos. No parecía sorprendido de verlos. Sabía que vendrías, dijo con voz fría y burlona. Siempre lo fuiste demasiado predecible. Lart dio un paso adelante. Sus ojos se llenaron de furia. Nunca te saldrás con la tuya. Coral, tu reino de terror termina aquí. Coral giró lentamente. Su rostro se retorció con una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes detenerme? Tengo a todo el ejército de Eriksen a mis órdenes. No eres más que una pequeña molestia. Marcus dio un paso adelante. Su voz firme. Ya veremos. El enfrentamiento era tenso. Cada bando calculaba su próximo movimiento. Coral era peligroso y Marcus lo sabía. No podían permitirse subestimarlo, pero tenían algo. Coral no. Unidad. Se tenían el uno al otro. De repente, la voz de Rainer rompió el silencio. Se acabó. Coral, estás rodeada. Ríndete ahora o te derribaremos. Los ojos de Coral brillaron de rabia y en ese momento se abalanzó sobre su arma, pero Lart fue más rápido. Ella lo agarró. Su brazo, torciéndolo hasta que dejó caer el arma al suelo con un fuerte sonido metálico. Has perdido, dijo en voz baja, con voz firme. Coral forcejeó, pero no había escapatoria. Los militares de Eren no podían salvarlo. Su sueño de gobernar el imperio se hizo añicos. Rer dio un paso adelante, asegurando las manos de Coral.
Serás juzgado por tus crímenes, no escaparás de esto. Lard miró a su prima con el rostro indescifrable. Esto nunca se trató de poder para mí, siempre se trató de proteger a mi gente. Coral no dijo nada. Su ira se desvaneció en derrota mientras Marcus y el equipo se movían para asegurar la habitación. Se dio cuenta de que la misión había terminado. Habían detenido a Coral y con su captura, el Imperio Erickson finalmente podría comenzar a sanar. Lard se volvió hacia Marcus con los ojos llenos de gratitud. Gracias. No podríamos haber hecho esto sin ti. Marcus sonrió con alivio. Lo hicimos juntos. Coral estaba bajo custodia y el futuro del imperio era incierto. Marcus sabía una cosa con certeza. Su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un médico, era parte de algo más grande. La batalla había terminado, pero la guerra por la paz apenas comenzaba.